Concluyó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de allá de Colombia. Estas negociaciones se llevaron a cabo aquí en México. Y para hablar del tema, doy la bienvenida a Carlos Ruiz Massieu. Él es representante especial del secretario general de la ONU en Colombia. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente en la hora de opinar. Gracias. ¿Cómo van las negociaciones? Digo, esto es importante, desde luego, para Colombia, sin duda, pero pues el hecho de que se estén llevando a cabo en México me parece un dato también muy relevante para nosotros los mexicanos, ¿no? Sí, así es. Primero, fue una ronda muy exitosa, sí. Y yo le diría por varias razones. Una, porque llegaron a resultados concretos importantes. Ya acordaron la agenda para las negociaciones de aquí en adelante. Es decir, la hoja de ruta sí. para este proceso de paz. Segundo, porque avanzaron en dos temas muy relevantes, que son, uno, los principios generales del cese al fuego, que se seguirán desarrollando y negociando posteriormente. Ahorita hay cese al fuego, ¿verdad? Ahorita hay el acuerdo de algunos principios para que luego haya un cese al fuego bilateral a nivel nacional, de carácter temporal, pero con posibilidades de continuación, y que es muy importante para desescalar la violencia que está sucediendo en algunos territorios de Colombia. Entonces, ahorita todavía hay guerra, digamos. Sí, ahorita están en conflicto, se siguen enfrentando, Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional, pero el ánimo es de lograr ese acuerdo bilateral a nivel nacional. Para un cese al fuego. Para un cese al fuego. Y aquí se sentaron unas bases importantes de cara a ese posible acuerdo. Y la segunda es de la participación de la sociedad en el proceso de paz. Y ese es un tema no menor, porque el proceso de paz, entre más inclusivo es, más dura a través del tiempo. En el mundo, solamente el 50% de acuerdos de paz llegan a un quinto año, por ejemplo. Sí. Y una de las razones por las que puede durar más es cuando es más inclusivo, cuando se involucra más gente, a mujeres, a poblaciones afrocolombianas, en este caso, indígenas. Entonces, este segundo punto, también se sentaron las bases en México de cómo será esa participación a nivel local, nivel departamental en Colombia, que es como el estatal a nivel en México, y a nivel nacional. Entonces, esos resultados son muy importantes para el proceso. Y para México, como bien decías, es muy importante porque es el regreso de México a un papel más de facilitación. Lo comentamos la vez anterior, que desde los 90s, en los acuerdos de Chapultepec, en Contadora, en los diálogos de Tlaxcala, que precisamente eran en temas de Colombia, no se hacía esa función. Entonces, se hizo, y nuestro agradecimiento como Naciones Unidas, como secretario general y su representante a México y a su canciller por haber sido nuevo parte del cuerpo de facilitadores, pero también sede de estos diálogos. Tú decías, están poniendo las bases para la ruta que van a seguir, ¿no? Para el mapa, digamos. Ahora, Colombia ya tiene una experiencia, hay una hoja de ruta que siguió el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, con las cuales llegaron a un acuerdo, se pacificó, en fin. No es tan sencillo como agarrar esa hoja de ruta y aplicarla ahora al Ejército de Liberación Nacional. Bueno, siempre hay lecciones aprendidas que se usan del mundo y de Colombia mismo. Y hay algunos elementos de los acuerdos con la exguerrilla de las FARC que sirven. Pero también hay una experiencia anterior, o varias experiencias anteriores con el Ejército de Liberación Nacional, donde se avanzó. Y el compromiso, y ese es un buen punto, porque es uno de los puntos que se acordó, es construir sobre lo construido. Usar esas experiencias anteriores, la agenda que se había negociado con el expresidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y usarla de base para nuestra nueva agenda, con actualizaciones, porque ya llevaba 4 años en la congeladora. Entonces se actualizó esa agenda y hay temas similares, evidentemente, que son que se pueden complementar. Hay un tema en la agenda del ELN que es de las transformaciones que requiere el país. Y hay elementos que coinciden con lo negociado con las FARC, por ejemplo, en temas de reforma rural. Creo que que ya se están llevando a cabo. Ya se están llevando a cabo, pero bueno, finalmente Colombia, uno de los grandes
pendientes con el campesinado colombiano, con su tierra, es precisamente la falta de una reforma agraria, una reforma rural. Nunca la ha habido, a diferencia de México. Sí, claro. Entonces, eso está en el acuerdo con las FARC y en alguna medida están incorporados también en uno de los temas pendientes con el ELN. Entonces, va a haber complementariedad y la idea es llevar una paz pues, más completa a todo el territorio colombiano. Déjame hacerte una pregunta que todos nos preguntamos cuando se llevan a cabo procesos de negociación de paz. Nosotros las vemos en películas, en series, ¿no? ¿Qué pasa allá adentro? Dentro de lo que nos puedas contar, desde luego, pero ¿qué tan abiertas son las negociaciones? ¿Qué tan apasionadas? En fin, un poco platícanos qué pasa en esas reuniones. Bueno, pasa un poco de todo. Dependiendo los grupos, dependiendo su cercanía o su lejanía, a veces tienen elementos de discusión muy tensos que rompen las negociaciones temporalmente, vuelven a la mesa. O sea, sí se paran y dicen, yo hasta aquí llegué. Sí, por supuesto, sobre todo cuando las propuestas de la contraparte no son aceptables para el otro lado. Entonces, bueno, son tienen altos y bajos. Siempre los ambientes van cambiando y eso pueden ir contaminando o ayudando al buen ambiente de la negociación, que es fundamental para tener avances. En los diálogos con el ELN o con cualquier grupo, pues siempre se dan estos eventos. Entonces son realmente, momentos diversos. Hay temas más importantes para una delegación que para la otra. Entonces, dependiendo cuál sea la reacción de la contraparte, a veces son cosas de forma y a veces son cosas de fondo. Mira. Creo que hay políticos mexicanos que decían que la forma es fondo. Sí, claro. Y eso se aplica en cualquier cualquier escenario nacional o internacional. Entonces, si se lleva, si hay pérdida de confianza entre las delegaciones, si hay una propuesta sorpresiva para la otra delegación que no se esperaba y se presenta en una sesión formal donde estamos participando todos, eso a veces se toma mal porque no hubo buena fe. Todas esas cosas pasan en los procesos de paz. Entonces, y vamos a tener momentos, y ese es un tema importante, vamos a tener momentos fáciles en el sentido de buenos ambientes y otros elementos en los cuales vamos a sentir que las negociaciones se van a romper. Decía el finado Yitzhak Rabin que el problema de hacer la paz es que la tienes que hacer con el enemigo. Así es. ¿No? Y estos se estaban agarrando. Hay muertos de los dos lados, Carlos. Hay muertos de los dos lados. Hay muchas heridas. Hay muchas heridas sin sanar. Fíjate, en Colombia tiene el número de víctimas más grande en cualquier proceso de conflicto después de Siria. Tiene más de 8 millones de víctimas. ¿Qué cosa? Muchos desplazamientos, pero también muchas muertes, desapariciones y otras de todo tipo. Entonces, para una sociedad es muy difícil cerrar los capítulos, perdonar, reconciliarse el uno con el otro, el que fue victimario y la víctima. Claro. Todos esos procesos son parte de las agendas de negociación. Pero es casi de psicólogo, te diría, Carlos. Sí, claro. O sea, y bueno, uno piensa la alta política, etcétera, pero hay emociones muy duras ahí, Carlos. Muchas veces es manejo de emociones también. Es manejo de emociones y estos países garantes en los cuales México es también parte de eso, y Naciones Unidas y la Iglesia Colombiana, que somos, digamos, parte de la arquitectura de este proceso, muchas veces hay que jugar ese papel. Hay que ayudar a veces hablando con uno y hablando con otro, no necesariamente tan proactivamente en la sala, buscar esos espacios de confluencia y tratar a que las delegaciones lleguen a acuerdos. Ahora, al final del día, Carlos, no sé, pero lo que más cuenta es la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. No, definitivamente. O sea, eso creo que tú puedes ver si efectivamente están sentados para negociar y llegar a un acuerdo o nada más están ahí, ¿no? Batiendo el chocolate, ¿no? No, así es. La voluntad de las partes es el elemento más importante en cualquier proceso, en cualquier negociación. Inclusive los que tratamos de ayudar no podemos tener más voluntad que las partes. Claro. No, y todo el mundo quiere ser Premio Nobel de la Paz, ¿no? De los mediadores, digamos, ¿no? Pero no, y en ese punto el secretario general es muy claro en dónde se para Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un actor principal de estas historias. Sí, no tiene que ser protagonista. No queremos el Oscar
al papel más importante, pero sí queremos quizás el Oscar al papel secundario. Claro. Porque queremos contribuir en lo que podamos al buen devenir del proceso de paz de las partes. Te pregunto, me quedan 10 segundos, si hay voluntad. Si estás viendo voluntad del gobierno colombiano y del ELN de llegar a un acuerdo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Qué bueno. Es una voluntad absoluta. Pues bueno, la tercera ronda entonces. La tercera ronda en La Habana, Cuba, a partir de mediados de abril. Bueno, pues nos avisarás regresando de La Habana. Echas ahí unos roncitos sabrosos. Y espero que vaya avanzando esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos Ruiz Massieu. Gracias a usted por habernos acompañado. Le recuerdo que nuestro programa siempre está disponible a partir de las 8 de la noche por la aplicación de ViX y nmas.com.mx y en televisión a las 10:30 por la señal de Foro. Muy buenas noches.